Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, disculpar a Beatriz, que le ha salido una reunión de urgencia en Devegesa, ¿vale? Empezamos con la Comisión Informativa de Asuntos Generales Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a las concejales y concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Vale. El segundo punto del orden del día es aprobación del acta de fecha 14 de enero del 2025. ¿Votos a favor de la misma? Vale. El tercer punto del orden del día es propuesta de resolución sobre estimación del recurso de reposición interpuesto por Integra Sociedad Limitada contra la resolución del Pleno Municipal del 29 de octubre del 2024 sobre la continuidad del servicio de limpieza de diversas instalaciones y servicios municipales. Tenemos a Blanca, que nos va a explicar en qué consiste el recurso. Egunon a todos y todas. A ver, para entender un poquito el recurso vamos a retrotraernos al pleno de 29 de octubre. Como recordaréis, en aquel pleno lo que aprobamos fue la continuidad del servicio hacia la empresa Integra por el hecho de que estaba próxima la fecha de vencimiento del contrato de limpieza, que vencía el 2 de noviembre de 2024, y aún no habíamos podido concatenar el contrato anterior con una futura licitación. Entonces, si recordáis... ¿Este de quién es? ¿Mío? Lo siento, ¿eh? Buscar mi teléfono. ¿Qué es esto? No sé qué está haciendo, ¿eh? Creo que... Bueno, en fin. Perdonad. Entonces, lo que llevamos a aprobación en aquel pleno era la continuidad del servicio, pero si recordáis, en la comisión informativa previa habíamos decidido que en ese pleno llevaríamos también la nueva licitación. Licitación que quedó en suspenso. Estoy haciendo un poco de historia, que quedó en suspenso porque la empresa estaba llegando a un acuerdo con los trabajadores sobre aplicación del convenio de limpieza en detrimento del convenio de centros especiales de empleo, que era más favorable a los trabajadores. Eso suponía que ya el listado de subrogación que iban a incorporar en la nueva licitación tenía unas condiciones muy diferentes. Por eso, en aquel pleno paralizamos de alguna forma el inicio de la licitación y solo aprobamos la continuidad del servicio, de alguna manera la ejecución forzosa a Integra, para que lo siguiera prestando hasta que se adjudicara el nuevo contrato. Bien, el 17 de diciembre ya el Pleno procedió a aprobar la nueva licitación que ha sido expuesta, ya os lo comento un poco de soslayo, licitación que ha sido expuesta al público y se ha presentado una única empresa, Integra. Hoy tenemos a la 1:30 la segunda mesa de contratación para hacer la propuesta de adjudicación a su favor en el caso de que toda la documentación esté correcta. En todo este lapsus de tiempo, en el mes de diciembre, la empresa Integra presenta un recurso, que es el que ahora traemos, en el que pone de manifiesto que, bien, el ayuntamiento le obliga de alguna forma a continuar el servicio hasta que se adjudique el nuevo, pero entiende que no debe prestar el servicio con los precios que ha venido percibiendo desde el año 2018. Porque son precios que hoy en día no están adaptados a los precios de mercado actuales y porque eso supondría pues, un enriquecimiento injusto de la Administración que de alguna forma se estaría aprovechando de una situación económica que no es la real hoy en día. A ese respecto han emitido informe Juanchu, el secretario, un poco al hilo de la licitación y de determinados aspectos de este recurso y el interventor, John. Entonces, de la lectura de ambos informes se deduce que
se entiende que lo que procede es estimar esa pretensión de la empresa en el sentido de que, vale, está obligada a prestar el servicio durante este tiempo hasta que adjudiquemos el nuevo contrato, que será previsiblemente en el mes de febrero, pero durante ese tiempo no está obligada a soportar esos costes que ha ido asumiendo con el paso de los años, pero que no hemos podido revisar porque el contrato no era revisable. Y que de alguna manera se entiende que esa relación ha sido extinguida, la relación del contrato anterior ya se ha extinguido, ahora es una nueva relación y con unas nuevas condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se trae es la aprobación de la estimación de ese recurso, entendiendo las pretensiones de la empresa. Estoy para lo que queráis. Gracias, Blanca. ¿Alguna cuestión, Javier? Julen. Bueno, esa actualización de los precios se justificaba también en función de los sueldos de los trabajadores. ¿Esos trabajadores iban a cobrar el sueldo actualizado también estos meses? Nada más. Efectivamente, el precio que, si lo habéis visto en los informes, el precio que proponen es un incremento, bueno, no lo tengo aquí ahora, pero comprende esa actualización de los sueldos de los trabajadores al convenio estatal de limpieza y no al de centros especiales de empleo. Eso es. Gracias. Paul, Hall. Bueno, al revés, Hall, Paul. Nada. Bueno, procedemos entonces, hay que votar, ¿no? ¿Votos a favor de la estimación del recurso presentado por la empresa Integra? ¿Votos a favor? Bueno, pasamos al siguiente punto. Propuesta de resolución sobre aprobación provisional del Plan Especial de la Senda Verde. A ver, hoy traemos a esta comisión un punto de especial relevancia para el futuro de nuestro municipio. La aprobación provisional del Plan Especial de la Senda Verde. Este proyecto representa una oportunidad única para transformar un antiguo trazado ferroviario en un espacio de esparcimiento y de disfrute para toda la ciudadanía. El Gobierno vasco, tras la solicitud por parte de este ayuntamiento, en un gesto que agradecemos profundamente, nos ha cedido este terreno, con la confianza que sabremos darle un nuevo uso más acorde con las necesidades de nuestra comunidad en este siglo XXI. Durante muchos años, esta vía tuvo un papel esencial como infraestructura ferroviaria. Ahora, nuestro reto es generar este espacio y convertirlo en un lugar que inspire encuentro, naturaleza y ocio. Es importante contextualizar dónde nos encontramos en el proceso. El pasado 30 de abril de del año pasado, 2024, el Pleno Municipal ya aprobamos inicialmente el Plan Especial. Desde entonces hemos trabajado en la tramitación de este documento técnico, que recoge todos los estudios necesarios, sectoriales, ambientales, jurídicos y urbanísticos. Este plan es un paso previo indispensable para cambiar el uso del suelo, una condición necesaria para hacer realidad el proyecto. Quiero ser muy clara en este punto. La aprobación que sometemos hoy a consideración no define aún los detalles específicos del diseño ni los elementos concretos que tendrá la futura senda verde. No estamos hablando del mobiliario urbano, rutas o equipamientos. Estamos sentando las bases legales y técnicas para que este espacio deje de ser suelo ferroviario y pase a ser un área destinada al disfrute y al ocio, al disfrute ciudadano y al ocio. Este cambio de uso del suelo es el primer paso, pero absolutamente imprescindible para que podamos continuar avanzando. El plan especial no es solo un trámite técnico, es una declaración de intenciones políticas que muestra nuestra voluntad de apostar por un modelo de municipio que prioriza el bienestar de las personas, la sostenibilidad, la movilidad y el uso responsable del suelo. Nuestra intención es convertir esta antigua infraestructura y ahora espacio degradado en un espacio abierto, accesible y pensado para todos y todas.
Un lugar donde poder pasear, disfrutar del entorno natural, practicar deporte o simplemente desconectar del día a día. Además, este proyecto no se limita a la recuperación de un espacio físico. Es también un símbolo de cómo podemos aprovechar nuestro escaso suelo y adaptarlo a las necesidades del presente. Estamos demostrando que, con planificación y visión política, es posible transformar una herencia industrial en un recurso para la vida cotidiana de las personas. Hoy damos un paso en esta dirección, aprobar este cambio de uso del suelo. Es habilitar las condiciones necesarias para que la regeneración de este espacio sea posible. Estoy convencida de que este proyecto será un orgullo para nuestro municipio, un espacio que conectará generaciones y que servirá como ejemplo de transformación urbana sostenible. Estamos construyendo algo más que una senda o un camino peatonal. Estamos construyendo un futuro mejor para nuestros vecinos y vecinas. Le voy a pasar la palabra a Olach para que nos explique. Olach. Bai, egun denori, saiatuko nahi laburra izaten. A ver, voy a hacer la exposición un poco desde el área técnica. Lo que os proponemos es que adoptéis, y así está hecho el informe, el acuerdo de aprobación provisional del documento del plan especial. Es la segunda vez que se presenta en comisión informativa. La anterior fue antes de adoptar en pleno el acuerdo de la aprobación inicial. Se han hecho todas las tramitaciones que establece la ley del suelo y otros procedimientos. Después de ese acuerdo que adoptasteis de aprobar inicialmente, se expuso al público 45 días, que no hemos recibido ninguna alegación, y se ha remitido a los organismos oficiales para los informes vinculantes. Se han recibido 6 informes, sin modificaciones sustanciales ni mucho menos. Tras celebrarse el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal el 14 de enero, hace escasamente 2 semanas, el documento ya tenía incorporado las pequeñas aportaciones que nos han hecho esos informes sectoriales. Entonces, siguiendo el procedimiento que establece la ley, el área técnica y yo como técnico estoy ya habilitada para poder hacer la propuesta de informe para aprobación provisional del documento del plan especial, que es lo que os proponemos aquí. Cuando se adopte ese acuerdo de aprobar provisionalmente, es un paso importante porque tenemos que remitir a la COPU. La COPU es la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, que emitirá su informe, tiene 3 meses, nos envía al Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene la potestad, está habilitado para adoptar el acuerdo de aprobación definitiva. Es importante aprobar definitivamente este documento de plan especial, porque un poco siguiendo lo que ha informado, ha comentado la teniente alcalde, el plan especial del ámbito de la senda verde lo que viene a desarrollar es la ordenación que ya en el plan general del 2015 se establecía. El plan general indicaba que todo el antiguo trazado de la red ferroviaria era un sistema general adscrito a infraestructuras y ya se preveía senda verde. Esto ya estaba previsto. Entonces, la manera, el documento de cambiar y de poder decir qué usos se pueden hacer ahí, que sea un ámbito peatonal, es el plan especial. Sin aprobar definitivamente este plan especial, no hay proyecto que valga. Entonces, el plan especial es un documento un poco abstracto, como puede ser el plan general, pero es importantísimo porque ordena lo que ya el plan general establecía. Entonces, ya a este paso, a este procedimiento del plan especial en el que estamos, queda adoptar el acuerdo de aprobación provisional para que la COPU emita un informe, que se prevé que no digan nada raro, pues porque ya hay informes vinculantes que también le llegan a la COPU. Cuando se apruebe definitivamente, ya el Ayuntamiento está en posición de poder pensar en proyecto. Entonces, es muy diferente ahí, y sí que me gustaría puntualizar lo que es ahora el plan especial, que es un manifiesto de intenciones, donde dice qué usos hay, etcétera, etcétera, que hemos tenido que hacer todo este procedimiento, pues porque el suelo en el que discurre
la senda verde pues era un suelo no urbanizable. Pero bueno, esto a estos efectos y para el plan especial en estos momentos no supone nada, pues porque ya hemos hecho todo el procedimiento de medio ambiente, etcétera, etcétera, y estamos al final del procedimiento. Cuando se apruebe definitivamente, este plan especial dirá qué usos se pueden hacer, pues lo que ya se expuso también en la comisión de espacios libres, peatonales, usos complementarios, etcétera, etcétera. Pero el plan especial se desarrolla única y exclusivamente dentro de la zona que el plan general delimitaba en torno a la red ferroviaria, en todo ese sistema general. Y no puede salir de ahí, pero tiene que ordenarlo. Lo que no quiere decir que cuando se pase al segundo estatus, que será el desarrollo del proyecto, el proyecto puede abarcar más zona. Entonces, el proyecto tendrá que adoptar y acondicionar todo el espacio de la senda verde y los accesos a esos espacios. Que esos accesos, en estos momentos el plan especial dice por dónde se va a acceder, porque no es suelo urbano, que es importante, pero luego el proyecto sí que va a poder contemplar otros tipos de accesos, pues conexiones que puedan ser por Avenida Guipúzcoa, conexiones puntuales, intervenciones que ya se están teniendo en cuenta como la licitación del ascensor en San Antonio, pues ese va a ser un punto también importante que aquí ni se menciona para nada porque en el plan especial estamos hablando del suelo que está fuera del urbano. Entonces, sí que se va a complementar en el proyecto con esas pequeñas intervenciones y esa visión más amplia de cómo conectarse para la movilidad urbana. A este respecto es importante también decir que esta intervención va en sintonía con el Plan de Movilidad Urbana o el PEMUS, que se ha renovado ahora en el 2024, y un poco por el siguiente paso después de plan especial aprobado definitivamente ese proyecto, cuando se haga el proyecto, un poco por lo que se comentó en la comisión, en el Consejo Asesor, etcétera, es que en ese proyecto sí que se va a bajar al nivel de detalle de cómo se va a diseñar, dónde van a estar las farolas, bancos, un poco toda esa definición de lo que va a ser. Pero en estos momentos no estamos a este nivel. El plan especial es solamente un cambio de uso y una ordenación de lo que ya el plan general preveía. Y os proponemos su aprobación provisional para que la COPU pueda emitir su informe, aprobar definitivamente y poder luego pensar en hacer el proyecto. Y no sé. Gracias, Solange. ¿Alguna cuestión, Javier? Nada, simplemente saber, eso es, luego cuando ese proyecto se emita, ¿no?, por completo, porque ahora estáis hablando de una propuesta provisional, ¿no?, se sabrán los accesos que tendrán por Avenida Guipúzcoa, porque si mal no recuerdo, por detrás del colegio, donde está la fuente, ahí se contemplaba como una especie de ascensor. No sé si todavía eso sigue existiendo, si no, o si luego en el proyecto final aparecerá. Sí, Sí, he entendido que el plan este lo que hace es ordenar lo que en su momento decía el Plan General de Ordenación Urbana. En el Plan General de Ordenación Urbana sí manifiesta que la posibilidad de habilitar un acceso desde San Lorenzo. Sin embargo, eso no se ha contemplado en el plan especial. O sea, se han habilitado los dos accesos, tanto de San Antonio como de Eizaga, pero no se ha contemplado el acceso o la posibilidad de habilitar un acceso desde la trasera de las escuelas, que es lo que venía en el plan general también. Entonces, cuando aquí nosotros propusimos eso, el alcalde dijo un no rotundo, por lo que tenía mucha altura y era difícil la accesibilidad, y bueno. Entonces, yo entiendo que eso se podrá contemplar después cuando se empiece a desarrollar el proyecto en sí.
Gracias. Bueno, creo que os contesto a los dos a la vez porque es lo mismo. Como bien dices tú, propusiste que haríamos un estudio para acceder por el número 58 a la avenida de Guipúzcoa. Tenemos ese estudio hecho. Hay que salvar 18 metros de altura para poder acceder a la senda verde. De esos 18 metros de altura, metros lineales para cumplir la accesibilidad son 300 metros. Hemos mirado el precio de otros proyectos, de otros ayuntamientos que tienen en su página web colgado, a ver cuánto puede suponer ese coste y el total, bueno, cada metro lineal oscila entre 1.000 y 1.300 euros. Hemos estimado un cálculo de unos 475.000 euros, más o menos, para poder dar ese acceso desde donde decís. No quita que en un futuro, que viene contemplado en el... Luego le doy la palabra a David o a Olach para que os lo explique mejor. En el plan general de ordenación urbana sí que tenemos contemplado también otra actuación detrás del colegio. No quita que a futuro, cuando desarrollemos esa acción, se pueda dar accesibilidad desde allí, bien con un ascensor o bien como proceda, pero una vez tengamos desarrollado el plan. Ahora mismo, en estos momentos, por lo que os he explicado, no es viable hacer un acceso desde allí. Va a haber un acceso con accesibilidad, ascensor y desde San Antonio, que ya ha sido adjudicado a la empresa, se ha licitado, está adjudicado ya, y después el otro acceso es por detrás, que también cumple accesibilidad. Si queréis, David, explicar un poco lo que contempla el plan. Sí, nada, por contestar un poco a esa pregunta, efectivamente lo que comenta Paul es lo que dice el plan, pero también dice que el plan especial de la senda verde está en medio de otros dos planes que se tienen que desarrollar. Por un lado sería el plan especial de San Antonio, que es una dotación que se va a establecer ahí en ese barrio, y por otro lado, en el otro extremo, justo en la zona que antiguamente conocíamos como Serrerías Norteñas, hay un plan, hay que redactar también un plan parcial, que se llamaba antes, ahora es una actuación diferida, de ordenación diferida, que es San Lorenzo, en la zona de Ispilla y todo eso. Y eso incluye esos terrenos que quedan entre el Colegio San Lorenzo y, digamos, la avenida Guipúzcoa 58, donde estaba antiguamente el Bar Niza. Ahí, esos, cuando se desarrolle y se lleve adelante ese plan especial, se prevé un acceso a la otra parte de lo que sería la... Porque a la otra parte se establece una parcela de usos dotacionales que posiblemente pueda ser para aparcamientos, también hemos estado hablando de apartamentos dotacionales, etcétera y tal. Pero todo eso es cuando se desarrolle ese plan especial de San Lorenzo, que viene definido como la AO2 de San Lorenzo. Entonces, ahora, de alguna manera, lo que se ejecutaría sería, cuando se redacte el proyecto, lo que es la senda verde, y los dos accesos, tanto por un extremo como por el otro, estarían de forma provisional. En la zona de San Antonio ya hemos encajado el ascensor, donde el plan especial que se haga en San Antonio prevé un espacio para ello, y en el otro lado el acceso será ahora, o la salida será después de pasar el túnel. Después va a quedar antes el acceso y quedará otro posiblemente en esa zona donde decís, porque se habilitará, digamos, como un paso inferior que pase al otro lado de la senda verde. Pero todo esto hay que ir planificando, hay que ir en tiempos y hay que ir desarrollándolo. Y el tema ese de San Antonio, pues en principio es un plan especial, que el sistema de ejecución es por concertación, tiene que ser por iniciativa privada. Entonces, bueno, pues seguir dando esos pasos para desarrollar las distintas determinaciones que contempla el plan general para esa zona. Gracias, David. ¿Alguna cuestión más, Javier? Entonces, exactamente el acceso que estáis hablando ahora, que supuestamente es el que se va a hacer, ¿qué es?
subiendo ya carretera hacia la presa, cuando ya dejas los huertos que tenían los niños, que está lo de las bicicletas, vamos a decirlo, el lavado de bicicletas. Ese sería el acceso. Por ahí habría un acceso futuro. Sería en la zona pasado, digamos, lo de los dos pabellones, el de Rada y el de Perosán. Sales del túnel, ahí hay una pequeña plataforma y hay un camino que sale a la carretera de Izag. Julen, Jol, Paul. Sí, contestándole un poco a David, ahí te he entendido que hay que esperar a la promoción privada para que esto se pueda realizar, porque en lo que es el plan general habla de que en el caso de que esos ámbitos se retrasaran o no se llegaran a hacer, la Senda Verde contempla un espacio en esos ámbitos para poder acceder a la Senda Verde. Entonces, yo no sé si, como dices o como te he creído entender, hay que esperar a que se desarrolle el ámbito 02 o se puede permitir el uso de esos terrenos para realizar el acceso. El plan general lo que te contempla es que hay que estudiar y hacer compatible los distintos planes, uno y otro. Entonces, lo que dice es que el plan que se desarrolle primero tiene que habilitar unos accesos. En este caso, como es la Senda Verde, habilitar esos accesos, pero son unos accesos provisionales, que no pueden condicionar el desarrollo del otro plan. Entonces, bueno, ahora lo que se hace, tanto por un extremo como otro, es adecuar y proveer a la senda de unos accesos provisionales que se harán definitivos y se constituirán como definitivos cuando se desarrollen los otros planes. El plan de San Antonio es competencia municipal y el otro, en principio, el sistema que hay es de concertación, iniciativa privada, que a futuro también se podría cambiar el sistema, sería de cooperación, lo podría impulsar el ayuntamiento, pero bueno, eso entra dentro después de la planificación que se haga y de los presupuestos que haya. Bueno, gracias. Creo que nos hemos desviado un poco de lo que era el punto. Bueno, sí decir, pues vuelvo a reiterarme que este proyecto lo que representa es una oportunidad única, ¿no?, para transformar el antiguo trazado ferroviario en un disfrute para toda la ciudadanía y un espacio de esparcimiento. Pasamos a votar. Votos a favor de la propuesta de resolución sobre la aprobación provisional del Plan Especial de la Senda Verde. ¿Votos a favor? Vale. Siguiente punto del orden del... Gracias, Olach y David. Siguiente punto del orden del día es presentación del proyecto formativo Flesia, competencias en trabajo remoto. Chimi. Egunon, denoi, buenos días a todos y todas. Desde el Grupo de Gobierno Municipal, hoy os presentamos el proyecto formativo Flesia, que acaba de comenzar y que se va a realizar a lo largo de los próximos 3 meses, con un calendario de formación diferenciado entre personas desempleadas, personas empleadas y empresas. El proyecto formativo Flesia se encuadra en la consecución de 3 objetivos muy concretos, como son mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, la reducción de la brecha digital en Vizcaya y la mejora de la competitividad y productividad de las empresas de nuestro entorno. Todos los cursos que vamos a impartir son online y estarán disponibles las 24 horas del día. Este proyecto piloto nace del incremento de la demanda de las habilidades digitales, la necesidad de una transición a entornos remotos o híbridos y la necesidad de reducir, como ya hemos comentado anteriormente, la brecha digital en nuestro entorno. El proyecto consta de 2 líneas de formación, uno para personas y otro para empresas, y esta es una de las grandes novedades de este proyecto formativo, diferente al que ya estaba en marcha de trabajo remoto, que solo iba dirigido a las empresas, y este va dirigido también a buscar dentro de las empresas esas posibilidades de sacar fuera de su sede social o de su trabajo trabajos específicos que ayuden, evidentemente, a mejorar, como hemos dicho antes, su competitividad y su productividad. Y todo ello
dentro del marco europeo de competencias digitales y con la financiación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya del 100% del coste y del resto del proyecto. Los aspectos más concretos del mismo os los va a comentar ahora Asier, al que le doy la palabra para que os traslade la presentación. Buenos días a todos y a todas. Vengo a presentar el proyecto Flexia de la Fundación Izarra y financiado, como bien ha dicho Chimi, por Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Este es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y la competitividad también de las empresas de Vizcaya, en este caso, en ambos casos, de Vizcaya. A través también de formaciones en competencias tanto digitales como en competencias y habilidades para el trabajo remoto, híbrido o mixto. Al final, lo que el mercado cada vez está pidiendo más y las empresas son personas con capacidades en competencias digitales. Es así, y cada vez se está acrecentando más la brecha digital de muchas de las personas. En este caso también el trabajo remoto es también una habilidad también demandada, la capacidad de trabajar en remoto es una habilidad demandada también por muchas de las empresas. Es por ello que nace este proyecto. En este caso hay dos líneas de formación diferenciadas, una de ellas para personas desempleadas de Vizcaya y otra de ellas para empresas o personal ocupado de Vizcaya o personal técnico. En este caso voy a empezar por la formación a personas desempleadas, la cual se basa en dos módulos principales que se puede apuntar, vamos a decir, la persona a uno o a de los dos o al que vamos a decir al que le considere oportuno. En este caso son dos módulos que están diferenciados. El primero de ellos es una formación online en un formato de clase virtual con una profesora o profesora. En este caso se trabaja las formaciones en competencias para el trabajo remoto, híbrido o mixto. En este caso se trabaja principalmente en herramientas de colaboración, herramientas para poder trabajar de forma remota, así como también en entornos híbridos y mixtos. Y por otra parte existe un módulo, que es el módulo 2, de competencias digitales que son demandadas, es decir, siguiendo el DIGCOM, que es el marco europeo para las competencias digitales de la ciudadanía. Ahora profundizaré. En este caso, el módulo 1 contiene este tipo de aspectos que he mencionado, así como herramientas colaborativas, como es el ecosistema de Microsoft 365, proyectos de gestión de proyectos y incidencias y, vamos a decir, colaboración con personas a nivel de software y a nivel de vamos a decir, habilidades blandas, que también son muy demandadas por las empresas. Y esta es un poco, vamos a decir, las competencias para trabajo remoto. En este caso, la empresa formadora es Axia Intelligent Learning. En este caso, la duración total del curso, así como el calendario que veis en pantalla, es de 66 horas formativas, de lunes a jueves, de 9 a 12, y son clases en aula virtual, clases dinámicas y participativas. Y en este caso es gratuito para las personas desempleadas de Vizcaya. En este caso, ahora este es el módulo 2 de competencias digitales. Este módulo se basa en una plataforma online tipo Moodle, el cual se integran distintos cursos que siguen la DIGCOM, vamos a decir el Marco Europeo de Competencias Digitales, y el cual busca fomentar estas competencias digitales en distintas etapas y necesidades formativas. Es decir, existen 3 categorías distintas en función a las necesidades formativas y existen distintos cursos. Y en función a un pequeño prueba o examen básico, la persona podrá saber qué necesidades formativas puede llegar a tener, así como su nivel, de forma que pueda orientar su formación con estos cursos. Y se basa principalmente eso, en el DIGCOM, donde se trabaja pues, desde la gestión de contenidos digitales e información, así como la privacidad, uso de datos, la programación incluso, así como resolución de problemas técnicos, etc. Estos son un poco los contenidos. Luego veremos todos los cursos.
A continuación, pues bueno, es como ya he mencionado anteriormente, se trata de una plataforma tipo Moodle a nivel de do it yourself o hazlo tú mismo, en el que la persona podrá ir trabajando en función a sus necesidades y intereses. En este mismo caso, el coste es gratuito y tampoco hay vamos a decir, plazas máximas. En el caso del módulo 1 de competencias para el trabajo remoto sí que tenemos un máximo de 15 personas. En este caso, estos son todos los módulos con los que se cuenta, es decir, siguiendo el DICOM. Existen 3 tipos de niveles, de iniciación, intermedio y avanzado, de todos esos cursos. Cabe mencionar que en el caso, por ejemplo, de que estés en iniciación, puedes pasar al módulo intermedio o avanzado, en función también a las necesidades formativas que tengas, así como también se puede trabajar en todos ellos. O sea, es, vamos a decir, valga la vulgaridad, un buffet libre en el que tú vas a poder ser, vas a recibir un aprovechamiento de estos cursos y podrás hacerlos en función de tus necesidades e intereses. En este caso paso a la formación de personas ocupadas o personas con conocimientos técnicos. En este caso está dirigido también para personas de Vizcaya o empresas de Vizcaya. Asimismo, es una modalidad online en aula virtual y este es el calendario. También lo imparte Axia Intelligent Learning y el coste también es gratuito para todas estas personas o empresas que cumplan estas condiciones. Asimismo, estos son los contenidos que veis en pantalla. Hay 4 módulos o subtemas que están divididos por semanas, con la duración que veis en pantalla de 10, 8, 12 y 10 horas, en un horario de 9 a 11 y media, 9 a 11, 9 a 12, para que también se pueda compaginar con otros quehaceres o otras ocupaciones. Y esos son los 4 módulos. Se puede apuntar a uno, a varios o a todos. En este caso, al final, el impacto que esperamos de este proyecto es incrementar también la empleabilidad, mencionar eso, que las personas que participen en los cursos y los realicen tendrán un certificado también de aprovechamiento de los mismos, así como también reducir esta brecha digital que existe también entre personas desempleadas, empresas, etcétera. También el objetivo final es mejorar la empleabilidad y la competitividad de las empresas. Este es el calendario de ejecución de algunas de las actuaciones. En este caso, este es el proyecto. El coste total del proyecto es aproximadamente de 50.000 euros, financiado por Diputación Foral de Vizcaya, Empleo, Cohesión Social e Igualdad, en el que también existen otras fases de acompañamiento a las personas, acompañamiento a empresas, identificación de empresas en las que también se está aplicando este tipo de prácticas de trabajo remoto, etc. Estos son, vamos a decir, las noticias o para que las personas puedan tener información. En cualquier caso, está publicada tanto en la web de ERMUA y Zarra Center como en otros medios y canales, y las inscripciones están abiertas. Y listo. Gracias, Asier. ¿Alguna cuestión, Javier, Julen, Paul? No. ¿Quieres matizar? No. Vale. Gracias, Asier. Vale. Siguiente punto del orden del día es presentación de acciones en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Bueno, hoy nos complace enormemente presentar el programa de actividades que hemos diseñado desde el Ayuntamiento de Ermua para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el próximo 11 de febrero. Este día nos brinda una oportunidad inmejorable para rendir homenaje a las mujeres científicas, cuya contribución ha sido crucial para el avance de la humanidad, aunque muchas veces no haya sido debidamente reconocida. A lo largo de la historia, mujeres extraordinarias han desafiado barreras, prejuicios y discriminaciones para aportar conocimiento y soluciones que han cambiado nuestras vidas. Hablo, por ejemplo, de Marie Curie, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas científicas, cuya investigación sobre la radioactividad revolucionó la medicina y la física. También de Rosalind Franklin, cuya labor fue fundamental para descubrir la estructura del ADN, un hallazgo que sentó las bases de la genética moderna, o de Katherine Johnson,
matemática cuyo trabajo fue indispensable para que el hombre llegara a la Luna. Estas figuras, junto con tantas otras, nos inspiran a trabajar por una sociedad más equitativa, donde el talento y la vocación científica no encuentren límites por razones de género. En este sentido, hemos organizado talleres de ciencia que tendrán lugar en la Plaza Cardenal Orbe, si el tiempo lo permite, si no lo trasladaremos a la Plaza del Mercado. Y durante estos talleres, jóvenes investigadoras guiarán a las personas asistentes en experimentos prácticos, diseñados no solo para aprender, sino también para disfrutar de la ciencia de manera didáctica y entretenida. Queremos que esta jornada acerque la ciencia a toda la ciudadanía, desde las y los más pequeños hasta las personas adultas, demostrando que la curiosidad y el aprendizaje no tienen edad ni género. Este programa no solo celebra los logros pasados y presentes de las mujeres en la ciencia, sino que también quiere inspirar a nuestras niñas y jóvenes a soñar con ser parte de este mundo fascinante. Porque cuando apoyamos su formación y vocación científica, contribuimos a un futuro más justo, innovador y lleno de posibilidades. Invito a toda la corporación a apoyar esta iniciativa y a sumarse a las actividades previstas. Juntas y juntos hagamos de Ermua un municipio comprometido con la igualdad y la promoción del talento, especialmente el Día de nuestras mujeres y niñas. Le voy a pasar la palabra a Pili Ríos para que nos explique en qué va a consistir los talleres. Gracias, Rosy. Egun on danori. Bueno, decir antes de nada que esta actividad se lleva a cabo en colaboración con Desarrollo Económico. Y bueno, poneros antes en antecedentes, desde el 2015 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas estableció la conmemoración de este día, ¿no? Pues porque hoy día además es una realidad de que el acceso y la participación no es igualitaria y las mujeres siguen contando con muchos obstáculos. Se sigue dando una brecha de género en sectores como la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Y bueno, es cierto que en los últimos años se ha dado un aumento en las carreras superiores en ámbitos y disciplinas de ciencias, pero aún así hay un dato importante y es que del total de personas investigadores, menos del 30% son mujeres. Deciros que el Ayuntamiento, como sabéis, lleva años trabajando y llevando diferentes acciones en esta fecha y que los talleres que hemos organizado este año pues lo que quieren es visibilizar el trabajo de mujeres científicas, por una sencilla razón, y además es que es una manera de incentivar y fomentar vocaciones dentro de las niñas y las jóvenes. Se van a llevar a cabo 4 talleres, esos talleres representan trabajos de mujeres en diferentes disciplinas, que son astronomía, biología, botánica y química. Y, como digo, van a ser dinamizados también por mujeres jóvenes que se dedican a investigar en el campo de la ciencia. Y, bueno, lo que van a hacer es hacerlo de una forma entretenida y didáctica para que a la vez sea divertido. Como ha dicho Rosy, van a ser en la plaza y, no sé, si tenéis alguna pregunta, estamos colaborando con los centros en el sentido de dar la información pues, para que ese día se asista. Y poco más por mi parte. Gracias, Pili. ¿Alguna cuestión, Javier, Julen, Jol, Paul? No, gracias, Pili. Gracias, Tim. Bueno, el séptimo y último punto del orden del día es presentación de las redes sociales del Ayuntamiento de Ermua. Bueno, hoy presentamos un proyecto que hemos estado trabajando con gran dedicación, la puesta en marcha de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Ermua. Este paso representa una apuesta firme por la modernización de nuestra comunicación institucional, con el objetivo de acercar aún más el Ayuntamiento a la ciudadanía y de reforzar la transparencia, la accesibilidad en la gestión pública. Varios de vosotras y vosotras nos habéis trasladado pues, la necesidad de contar con estos perfiles oficiales en redes sociales que sirvieran para informar de manera ágil y directa a la ciudadanía,
Esta misma solicitud también nos había entrado a través de los canales tradicionales del Ayuntamiento, como la Oficina de Atención Ciudadana, y por ello entendemos que este lanzamiento es un avance esperado y necesario. No obstante, queremos poner en valor el trabajo previo que hemos realizado antes de dar este paso. Desde el equipo de gobierno hemos querido que este proyecto no fuera algo improvisado, sino que se desarrollara con la seriedad y la planificación que requiere la comunicación institucional. Nuestro objetivo siempre ha sido hacerlo bien desde el principio, para que estas herramientas sean útiles, eficaces y sostenibles en el tiempo. En este sentido hemos trabajado en varios aspectos claves. Hemos definido un equipo y unos protocolos claros para la gestión diaria de las redes, asegurándonos de que reflejen de manera adecuada la voz institucional del Ayuntamiento. También hemos elaborado un documento que recoge las pautas sobre el tono, el diseño y los contenidos que compartiremos en cada plataforma. Queremos que las redes sociales del Ayuntamiento tengan una identidad visual y comunicativa, coherente con nuestra institución. Más allá de la difusión de información, estas redes buscan ser un canal para interactuar con la ciudadanía y escuchar sus inquietudes. Con este trabajo previo, hoy podemos anunciar que ERMUA ya cuenta con presencia oficial en Instagram, Facebook, YouTube y un canal de difusión en WhatsApp, todos bajo el nombre de Ermuko Udala. Estas plataformas no son un fin en sí mismas, sino herramientas para mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, permitiendo que la información municipal llegue de manera rápida, accesible a todos los vecinos y vecinas. Quiero destacar también que este proyecto no solo responde a una necesidad tecnológica, sino a un compromiso político. Creemos firmemente en la importancia de la transparencia, la participación y la cercanía de la gestión pública. Y entendemos que estos valores deben reflejarse también en cómo nos comunicamos. Las redes sociales son una oportunidad para abrir más puertas del Ayuntamiento. Sabemos que el camino no estará exento de desafíos, pero también estamos convencidas de que será un paso importante hacia una administración más moderna y cercana. Por supuesto, estamos abiertos a escuchar todas vuestras propuestas y sugerencias para mejorar este proyecto. Contamos con vuestra colaboración para que estas redes sean un éxito y para que se conviertan en una herramienta efectiva al servicio de toda la ciudadanía de Ermua. Por último, quiero agradecer la paciencia de quienes esperaban este lanzamiento con interés. Aunque hemos tardado algo más de lo que nos hubiera gustado, creemos que esta demora ha sido necesaria para garantizar que este proyecto se realice con la planificación y el rigor que merece. Estoy convencida de que estas nuevas herramientas nos permitirán avanzar en la construcción de un Ermua más abierto, participativo y conectado. Le voy a pasar la palabra a Inchane para que nos explique las redes que tenemos. Eskerrik asko, egun on guztioi, kaixo. Pues bueno, como muchos de vosotros sabéis, desde este pasado miércoles 22 de enero, el Ayuntamiento de Ermua cuenta con 3 nuevos canales de comunicación que se suman a los que ya existían, ermua.es, la página web corporativa, y el canal de YouTube, que se centra sobre todo en emisión de sesiones de órganos de gobierno y diferentes mensajes en formato vídeo. El objetivo de esta acción, como bien ha dicho Rosy, es difundir la información que se genera desde el propio Ayuntamiento de forma más directa, rápida y eficaz, siendo más cercanos hacia la ciudadanía y, sobre todo, centrándonos en el público más joven, que siempre ha sido lo más complicado para las administraciones, y realizando también la labor de escucha activa. Como os decíamos, hemos abierto 3 nuevos canales, que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Sabemos que hay muchas redes más, muchos más canales, que todos los días prácticamente surgen nuevas vías de comunicación, pero de momento para los objetivos que perseguimos y teniendo en cuenta pues, dónde está la gente que es nuestro objetivo, pues hemos considerado estas 3 redes como las más oportunas. En primer lugar tenemos Facebook,
que, aunque sabemos que entre las nuevas generaciones ahora mismo no tiene demasiado tirón, pues sí que cuenta con una importante masa de personas de mediana edad, entre los 35 y los 65 sobre todo, que será nuestro objetivo en esta red. Hemos abierto un perfil como página y no como persona, para que si intentáis buscarlo accedáis a lo que es la página, no hace falta ni buscar la amistad ni nada, simplemente conseguir a la página y estaríais, digamos, suscritos a las novedades que se publicarían en Facebook. En segundo lugar, hemos abierto un Instagram porque sabemos que el talón de Aquiles de esta administración y de todas las administraciones es la gente joven. Nos cuesta mucho llegar a la gente joven por el lenguaje que siempre se ha caracterizado por ser un lenguaje complicado. Entonces, hemos dado el salto a Instagram para intentar, pues bueno, llamar la atención de estas personas jóvenes, sobre todo menores de 35, que están participando en este tipo de redes. Y también supondrá un reto para nosotras el crear mensajes más atractivos, más visuales, más directos, para intentar que la información que realmente les interese a estas personas llegue de una forma más rápida que hasta ahora. Y por último, también hemos creado un canal de WhatsApp porque sabemos que hay muchísimas personas que, aunque no estén en redes sociales, sí que cuentan con WhatsApp como una herramienta diaria de comunicación, y hemos abierto un canal. Queremos dejar claro que no se trata de un mensaje de atención a la ciudadanía, no se trata de un chat en el que las personas puedan comunicarse con el ayuntamiento. Para eso seguimos teniendo los canales habituales de Abiapuntu, sede electrónica, formularios de quejas, para que nos hagan llegar sus sugerencias, quejas, curiosidades, solicitudes de información y demás. Esto simplemente es un canal de difusión, donde iremos colgando las noticias que se publican en la página web, sobre todo avisos, para que la gente esté al día y no tengan que entrar en la página web, sino que directamente reciban en su móvil las últimas novedades municipales. En todas estas nuevas redes que hemos creado hemos usado la misma imagen, que es la que veis en pantalla, os sonará, las cúpulas, las hemos adaptado un poco para que encajen mejor con el perfil de las redes sociales, y el usuario en todos ellos será @ermucoudala, tanto en WhatsApp como en Facebook e Instagram. Sí que hemos intentado hacer una labor de unificar los perfiles que ya existían desde el ayuntamiento, como puede ser Ermuakirolak, por ejemplo, para que mantengan una imagen lo más parecida posible a las redes institucionales genéricas, para que se identifique de forma clara que pertenecen al ayuntamiento y que no son un ente independiente. Llevamos menos de una semana trabajando con estas redes. Todos los mensajes que estamos emitiendo y vamos a emitir van a ser bilingües en una única publicación. Quiero decir, no vamos a hacer una publicación en euskera y otra en castellano, siempre será una única publicación, primero en euskera, como tenemos establecido en el reglamento de uso del euskera del ayuntamiento, y luego en castellano. Y poco más que decir, animaros a usar estas redes, animamos a toda la ciudadanía a que siga el ayuntamiento en estas redes para estar al tanto de la actualidad municipal, y iremos poco a poco avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Enchane. ¿Alguna cuestión, Javier, Julen, Jol, Paul? Bai, galdera bat. Hor dago gobierno ermua izeneko Twitterreko kontu bat, hori ez da udaletxekoa, ero bai da udaletxekoa? Contestas. Ez, printzipioz, ez da udaletik manejatze duen kontu bat. Hemen komentatu ditugun Ermuko udala kontuek die udaletik pertsonal teknikoek landuko ditugun kontuek, eta printzipioz horiek die instituzionalak eta ofizialak. Lo que le decía es que las únicas cuentas oficiales institucionales del ayuntamiento son los que acabo de mencionar, que se llaman Ermuko udala, que son los que vamos a gestionar desde el personal técnico del ayuntamiento. Ya. ¿Alguna cuestión más? No. Se da por finalizada la sesión. Comentaros, ayer se cerró temporalmente el centro cívico por actos vandálicos. Están todas las puertas de los baños destrozadas, todo lleno de pintadas. Entonces, temporalmente
hemos procedido a su cierre, ¿vale? Hemos puesto, creo que ya estarán puestos porque fue ayer a última hora, y hemos puesto, si no están puestos, se va a poner ahora a lo largo de la mañana en todos los portales de la avenida Guipúzcoa la nota informativa. Y bueno, tendremos que trabajar el equipo de gobierno y estudiar y darle una vuelta a ver qué hacemos con el centro cívico, porque sí es verdad que cada vez vamos a más, no se está respetando nada. La brigada casi todas las semanas está allí reparando, porque dan balonazos y lo que es el techo rompen. No hay respeto entre los usuarios, o sea, cuando conviven jóvenes y mayores no hay convivencia. Entonces, bueno, pues le daremos una vuelta al equipo de gobierno con el centro cívico y os trasladaremos, ¿vale? No sabemos. No, pero por el día, no, ha tenido que ser por el día, claro, ha tenido que ser por el día. Claro, ha tenido que ser por el día. Pero claro, a nosotros sí nos ha llegado de usuarios que, bueno, aquello se está convirtiendo. Pero claro, yo les entiendo, no se van a enfrentar ellos a lo que sí les decimos, que llamen a Policía Municipal cuando ocurre algo para que baje, pero bueno. Vale, solo... Claro, no podemos tener allí un policía de continuo, de vigilancia, vamos. Pero bueno, para que estéis informados, ¿vale? Yo he quedado hoy en el centro cívico, ¿no va a estar abierto? Temporalmente está cerrado. Está cerrado, vale.